Bueno, pues nos planteamos aquí un ejemplo, como siempre. Nos plantean aquí tres vectores, tenemos el espacio vectorial formado por los vectores de tres componentes y nos plantean esos tres vectores, v1, v2 y v3. Vamos a comprobar si esos tres vectores son generadores del espacio vectorial V de vectores de tres componentes, de tres dimensiones. ¿Qué hacemos? Seguimos el procedimiento anterior. Pues nada, cogemos un vector genérico que hemos llamado ABC, perteneciente a ese espacio vectorial de R3, con A, B y C reales, y comprobamos si ese vector V genérico es combinación lineal de los tres vectores de partida. Este es el sistema de ecuaciones lineales asociado a la ecuación paramétrica que representa la combinación lineal de ese vector genérico en función de esos vectores, y nos saldría este sistema de ecuaciones lineales. ¿Vale? Aquí sí lo hemos representado porque no es tan simple como el anterior. Bien, si lo resolvemos, que simplemente despejando, como vais a ver a continuación, lo vamos a resolver, resolvemos ese sistema y resulta que los escalares alfa1 y alfa2 y alfa3 se obtienen en función, efectivamente, estamos trabajando con un vector genérico, se obtienen en función de los valores que tengan esas componentes genéricas para las que hemos definido como elementos que conforman ese vector arbitrario, con lo cual ya veis que los escalares, ¿vale?, o se obtienen valores en función de esos componentes. Simplemente despejando podemos resolver el sistema o trasladarlo a su forma matricial y resolverlo. Las dos alternativas son equivalentes, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que como para cada A, B y C que tuviera como componentes, como valores, ese vector arbitrario, pues tendríamos una solución. Podemos decir que sí se puede poner ese vector arbitrario como combinación lineal de esos tres vectores y, en consecuencia, esos tres vectores son generadores del espacio vectorial V, en este caso de lo formado por los vectores de tres dimensiones o de tres componentes, ¿vale? Bien. Bueno, ya veis que no son tampoco cosas del otro mundo y que todo está basado en el concepto de combinación lineal, ¿eh? Todo es lo mismo y el concepto de combinación lineal es muy sencillo, hace referencia también a la forma que tienen las ecuaciones con las que estamos trabajando desde el inicio de toda la parte de álgebra. Entonces, bueno, aquí nos metemos en otro berenjenal un poquito no mayor, sino una cuestión que sucede aquí y que es interesante también estudiar, que tiene que ver con los SH, con los sistemas homogéneos. Bueno, estas combinaciones que estamos viendo, ¿vale?, que nos han permitido definir el concepto de envoltura lineal, el concepto de vectores generadores, resulta que también nos podemos plantear que la combinación lineal de los vectores, pues pueden dar, de una serie de vectores, puede dar como resultado el vector nulo. Ahí tenemos un ejemplo, ¿vale?, de que a partir de esos vectores yo puedo encontrar una combinación lineal que me da como resultado el vector 0, 0, el vector nulo, 0, 0, 0, ¿vale?, en este caso del espacio vectorial R3. Bien, analicemos este concepto un poquito más en detalle. Y hablamos de la independencia y dependencia lineal, ¿vale?, que va a ser un concepto importante. Entonces, decimos que un conjunto de vectores son linealmente independientes si, al ponerlos en combinación lineal con el vector nulo, ¿vale?, si yo puedo poner el vector nulo como combinación lineal de esos vectores, es a costa de que los escalares sean todos nulos.
Es decir, serán linealmente independientes si para ponerlos como combinación lineal del vector nulo, pues resulta que la solución es la trivial, todos los escalares son 0. Entonces dices que esos vectores son linealmente independientes. No se puede poner ninguno como combinación lineal del otro, ¿vale? Esa es la cuestión. ¿Cuándo son linealmente dependientes? Pues cuando efectivamente la diferencia entre una definición y otra es esto de aquí, ¿vale? Que yo puedo encontrar escalares no todos nulos, de manera que esta combinación lineal la puedo hacer, pero por lo menos alguno de los escalares por los que multiplico los vectores de partida no es nulo. Es decir, un conjunto de vectores son linealmente independientes si alguno de ellos se puede poner como combinación lineal de los demás, del resto, ¿vale? Por lo menos uno de ellos. Bueno, este concepto es importante y surge a partir de buscar combinaciones lineales entre conjuntos de vectores donde el vector objetivo en este caso es el vector nulo, ¿vale? Bien, tenemos estos conceptos más o menos, nos vienen a la cabeza, ¿vale? Nos lo recordamos porque a partir del concepto de combinación lineal y teniendo en cuenta el vector nulo, pues son conceptos más o menos intuitivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de esto, que vamos a seguir ahora, lo vamos a trabajar con ejemplos, pues podemos decir que un conjunto es lo que os acabo de comentar, que un conjunto de vectores es linealmente independiente si ninguno de ellos puede ser expresado como combinación lineal de los restantes, es lo que hemos dicho, ¿vale? Si la solución es la trivial, ¿vale? Si para ponerlos como combinación lineal del vector nulo todos los escalares son 0, pues no voy a poder poner ninguno de ellos como combinación lineal del resto. O sea, es lo mismo que la definición que estamos comentando arriba. ¿Vale? Entonces ya sabe uno, si lo reduce a eso, pues ya sabe lo que hay. Entonces vamos a estudiar conjuntos de vectores para ver si son linealmente independientes o no lo son. Bueno, ¿qué procedimiento vamos a seguir? Primero lo definimos de forma general, ¿vale? Tenemos ahí para establecer si un conjunto de vectores son linealmente independientes o dependientes. Aquí veréis que pone SH, SH es un sistema homogéneo, ¿vale? Bueno, de todas maneras como queda grabado en el vídeo, sin error, si no hay error u omisión en la grabación. Bien, pues tenemos que para establecer si un conjunto de vectores es linealmente independientes o dependientes, planteamos la ecuación que lleva un sistema homogéneo, es decir, planteamos una combinación lineal de esos vectores y el vector objetivo en este caso es el vector nulo, de tal manera que el segundo paso va a ser resolver el sistema homogéneo asociado. Si ese sistema homogéneo tiene solo la solución trivial es que todos los escalares, todas las incógnitas sean 0, pues entonces los vectores son linealmente independientes. Y si la solución es no trivial, si es un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Pues los vectores serán linealmente dependientes. Recordar que si es compatible determinado tendrá una única solución y obviamente todos los sistemas homogéneos tienen la solución trivial. Con lo cual, si es compatible determinado, la solución va a ser la trivial, ¿no? Si es compatible indeterminado, como va a ocurrir a continuación en los ejemplos, pues los vectores, alguno de ellos se podrá poner como combinación lineal del resto y entonces los vectores serán linealmente dependientes, ¿vale? O sea que, bueno, en principio todos los conceptos ya veis que están relacionados, se puede ir de uno a otro fácilmente. Bien, pues nada, ejemplos. Vamos a estudiar, uno ya lo puede plantear, no es difícil, ¿vale? Aquí entra en juego el vector nulo. Vamos a estudiar si esos tres vectores muy sencillos, ¿vale? Son linealmente dependientes o linealmente independientes. Pues nada, planteamos, ¿vale? Cuidado con la nomenclatura aquí, pero en principio no debéis de tener problema si en el caso de que se pongan alfas o as. Fijaros que aquí hemos puesto los escalares como a sub i en general porque en la definición
en la definición formal que se ha hecho en la transparencia anterior aparecían como A sub is, por eso se ha seguido en los ejemplos esa misma nomenclatura. Planteamos esa combinación lineal, ponerlos, ¿vale?, como combinación lineal y siendo el vector objetivo el vector nulo. Entonces, bueno, la matriz asociada a ese sistema de ecuaciones sería esta de aquí. Fijaros que aquí la columna de términos independientes, tenemos aquí la rayita, ¿vale?, no va a sufrir cambios porque son todos ceros, ¿vale?, aunque hagamos, si esto planteáramos las operaciones, todos los pasos, que no serían muchos, para calcular la forma escalonada reducida, llegaríamos a esto de aquí, ¿vale? Podríamos plantearlo en la pizarra, lo podéis hacer vosotros como ejercicio, de hacer la forma escalonada por Gauss, por Jordan, aplicando operaciones elementales de transformación por fila. Si no, uno coge, como habéis visto en Octave, mete la matriz, la introduce como una variable y calcula su forma escalonada reducida y le da este resultado de aquí. A partir de aquí, ¿qué podemos decir? Si tenemos ese resultado, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué podemos decir? Son independientes. ¿Por qué? Porque son cero, porque los resultados, ¿vale? Aquí lo que estoy obteniendo realmente es esto, ¿no? Si esto lo traslado a ecuaciones, tengo que A1 es igual a 0, A2 es igual a 0 y A3 es igual a 0, es decir, la solución es la trivial, con lo cual es un sistema compatible determinado con la solución 0, 0, 0, es decir, la única forma de poner como combinación lineal del vector nulo esos tres vectores es poniendo todos los escalares a 0, con lo cual, ¿vale?, se puede decir que esos vectores, ese conjunto de vectores, es linealmente independiente, ¿vale? Bien, bueno, tenéis ahí en la hoja de ejercicios resueltos, hay muchos ejercicios para practicar con esto, ¿vale?, que puede ser ejercicios que en el examen pues puedan salir, obviamente, y veis que todo está relacionado, ¿no? Bien, en este caso tenemos la solución trivial, ¿vale?, para este conjunto de vectores que hemos planteado. Recordamos otra vez, fijaros que la matriz, porque esto va a salir ahora a continuación, incluso lo podemos plantear sin ser un sistema homogéneo, ahora lo vamos a ver. Veis que los vectores se ponen como columnas de la matriz directamente, ¿eh? Son los 4 vectores con los que estamos trabajando, los ponemos como columnas, ¿vale? Bien. Otro ejemplo. Tenemos aquí este conjunto de vectores, 4 vectores del espacio vectorial R3. Nos piden, ¿es linealmente dependiente o linealmente independiente? Igual. Planteamos, ¿vale? Nos queda un sistema aquí un poquito más complejo. Ecuación paramétrica de partida que pone los 4 vectores como combinación lineal del vector nulo. Y nos aparece, a partir de esa ecuación paramétrica, construimos este sistema homogéneo de ecuaciones lineales asociado. Bien, aquí veréis que se plantea ya, uno se puede adelantar un poquito a lo que puede ocurrir. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿vale? Bien, un poco va pensando uno en por dónde puede ir la solución. Bueno, tenemos lo siguiente, ¿vale? Esta sería la matriz asociada, ¿vale? Y resulta que si esto calculamos la forma reducida, bien sobre el papel, aplicando operaciones elementales de transformación por fila para obtenerlo mediante los métodos Gauss-Gauss-Jordan, ¿vale? O bien la introducimos en Octave y calculamos la función RREF, obtenemos este resultado de aquí,
¿Qué podríamos decir aquí ante esto? Son dependientes, sí, van a ser dependientes. Primero, ¿qué diría sobre el sistema que nos queda allí? ¿Qué podríamos decir? Que es compatible e indeterminado. Bien, tenemos número de unos principales, que son 3, menor que el número de incógnitas. Es compatible e indeterminado. Y ya ves que van a ser linealmente dependientes. Y aquí hay una cuestión importante. ¿Cuál es el vector? A partir de este resultado, ¿cuál es el vector que se puede poner como combinación lineal del resto? Pues si nos fijamos, los que serían independientes serían los vectores en donde están los unos principales de las columnas. Es decir, estos 3 vectores de aquí serían los que se pueden poner como combinación lineal de este. Este sería combinación lineal del resto. Y además sería combinación lineal con estos 3 valores de aquí. Ahora los representaremos. ¿Vale? Bien, fijaros, ¿vale? En este caso, bueno, si nos lo planteamos como sistema de ecuaciones lineales en sí, tendríamos que, al ser un sistema compatible e indeterminado, habría 3 variables libres en este caso, que coincidirían con las 3 primeras incógnitas, A1, A2, A3, la cuarta sería el parámetro. Al ser compatible e indeterminado, esos vectores son linealmente dependientes, y fijaros como efectivamente el cuarto vector, 3 menos 2, 1, es el que se puede poner como combinación lineal del resto, y además los escalares precisamente son los que se han obtenido al calcular la forma escalonada reducida. Es decir, veis que multiplico el primero por 1, el segundo por menos 3 y el tercero por 2. O sea que realmente al calcular la forma escalonada reducida obtengo el resultado de si son dependientes o independientes. En el caso de que sean dependientes, incluso a partir de este resultado puedo decir cuál es el que puedo poner como combinación lineal del resto y además cuáles serían esos valores. Fijaros que el hecho de ser un sistema homogéneo, también la columna de ceros prácticamente no entra en juego. Bien, y un poco fijaros siempre en lo que decimos de que lo representamos como columnas y que en este caso es importante porque las columnas que tienen uno principal serían como las independientes, las que representan vectores independientes, ¿vale? Bien, pues se puede comprobar, que efectivamente el 3 surge de 4 menos 3, 1 más 2, 3, o sea, se puede comprobar que efectivamente este vector, a partir de este resultado, ¿vale?, se pone como combinación lineal de esa forma, ¿vale? Bien, bueno, como aquí tenemos un sistema homogéneo, en principio, ¿vale?, tenemos este resultado, luego veremos, profundizaremos también en el tema de simplemente considerar un conjunto de vectores como tal, para ver si es linealmente dependiente o independiente. Bien, bueno. Bueno, pues vamos a ver una cuestión importante que te puedes plantear aquí, vale, y si yo pensando un poquito más allá, digo, pues sí, estoy calculando conjuntos de vectores si son linealmente dependientes o independientes. Resulta, vamos a comprobar que el máximo conjunto de vectores linealmente independientes que yo puedo encontrar, conjunto máximo me refiero a su número de componentes, ¿vale? ¿Cuántos elementos puede tener como máximo un conjunto de vectores que sean linealmente independientes? Pues resulta que tiene que ver con la dimensión del espacio vectorial con el que estoy trabajando. Es decir, si estoy en R2, un conjunto de vectores linealmente independientes va a estar formado como mucho por 2 vectores. Eso es lo que quiere decir el a lo más que tenéis ahí. Como máximo puede tener n vectores.
¿vale? Un conjunto de vectores linealmente independientes en Rn, como mucho va a tener n vectores. Con lo cual, uno ve, le plantean el ejemplo que vemos ahí. Le dicen, tenemos 4 vectores. Pues si me plantean un conjunto de 4 vectores de 3 componentes, si son vectores de R3, un conjunto de vectores linealmente independientes, como mucho, va a tener 3 vectores. Con lo cual, si a mí me plantean 4, seguro que por lo menos uno va a ser combinación lineal del resto. ¿Vale? ¿Cuál de los 4 vectores, aquí sí que hay una rata, cuál de los 4 vectores es combinación lineal del resto? Pues los ponemos como componentes, de una matriz, ¿lo veis? En columnas, ¿vale? 2, menos 3, 4, 4, 7, menos 6, 18, menos 11, 4 y 2, menos 6, 3 y calculamos su forma escalonada reducida. Y un poco es lo mismo que lo que hemos visto antes, pero en este caso sin tener un vector objetivo, ¿vale? La diferencia, no tenemos esa columna de términos independientes. Sin embargo, simplemente con calcular su forma escalonada reducida ya detecto que efectivamente, además ya lo veis en el resultado, ¿vale? Precisamente los vectores que tienen con sus columnas con uno principal serían los independientes y en este caso el dependiente sería este. Este es el que se puede poner como combinación lineal del resto y precisamente con estos valores. Los valores están, os lo comento en esta transparencia porque es un detalle interesante que si uno se pone, vale, voy a comprobarlo y multiplica exactamente por 0,4 y demás, no le va a dar el resultado correcto. Estos valores están truncados. Voy a hacerlo en un momentito en Octave para que lo veáis, ¿vale? Lo ponemos así. Reconectamos. ¿Se puede decir entonces que solamente pueden ser linealmente independientes si forman matrices clonadas? Porque si tienen más variables, si tienen más parámetros que ecuaciones, ya no pueden ser linealmente independientes. Si tienen menos, ya no pueden ser combinaciones lineales. Depende de la dimensión con el que estés trabajando, claro. Claro. Entonces, bueno, hemos trabajado con A, vamos a definir la matriz B, ¿vale? B es igual y defino la de partida por filas, 2, 4, 18, 2, menos 3, 7, menos 11, menos 6, ¿no? Punto y coma, 4, menos 6, 4, 3. Ahí está. 2, 4, 18, 2, menos 3, 4 menos 6, 4, 3. Perfecto. RRF de B para calcular la forma escalonada reducida. Y veis que efectivamente, ¿vale? No son exactamente los valores que se han puesto como resultado en la transparencia, sino que tienen decimales, ¿vale? Que influyen en el resultado. Entonces sí que si multiplicáis directamente por los que aparecen en la transparencia no va a salir el resultado correcto. Realmente habría que introducir, ¿vale? Siempre se... No, bueno, en este caso se han truncado por comodidad, ¿eh? Pero, ¿vale? No por otra cosa, sino simplemente que aquí lo que interesa es mostrar, ver cuál es el vector que es combinación lineal del resto, en este caso cómo se obtiene, y que en este caso pues la combinación se obtendría de esta forma. Se han truncado los valores por comodidad, porque no es lo más importante de la transparencia, pero yo lo advierto por si lo comprobáis y dice, pues si no da, ¿vale? Bien. Bueno, pues más cosas, a ver si llevamos, bueno, pues vamos a introducir el concepto de base y vamos a ver si nos da tiempo a ver unos ejemplos de
del concepto de base, ¿vale? Que tiene que ver también con lo que es un conjunto generador, ¿vale? De vectores. No nos estamos inventando nada. El concepto de base, realmente, como vais a ver a continuación, vamos a pasar por un punto intermedio, pero el concepto de base, ¿qué es? Pues es un conjunto de vectores generadores que son linealmente independientes, no es más, ¿vale? Lo que habéis visto anteriormente de vectores generadores, y además se le añade el concepto de que sean linealmente independientes. Esa es la base de un espacio vectorial. Entonces, pues, viendo lo que acabamos de comentar, nos planteamos el cálculo del número mínimo de vectores que describe completamente a un espacio vectorial. Y esto, pues, ya adelantando lo que vamos a ver, nos lleva a ese concepto, ¿vale? A ese concepto de base. Entonces, de forma intermedia, perdón, me he ido al anterior. De forma intermedia pasamos por el concepto de sistema generador, ¿vale? Antes de ver el concepto de base, ciertamente, pues sistema generador, que es un poco poner de forma más formal, de una manera más formal, el concepto de conjunto de vectores generadores que hemos visto anteriormente. Partiendo de, en general, V, un espacio vectorial, pues un sistema generador es un conjunto de vectores, de forma que cualquier vector de ese espacio pues se puede poner como combinación lineal de esos vectores. Y aquí hemos planteado un ejemplo de sistema generador para R2, ¿vale? Cualquier vector, ya lo veis aquí, ¿vale? Tenemos estos dos vectores. ¿Son sistema generador? Sí, porque si yo cojo cualquier vector arbitrario, genérico, de la misma manera que hemos visto anteriormente, pues si lo planteo como sistema, además se puede ver inmediatamente, ¿vale? Lo planteamos aquí. ¿Vale? Tenemos que xy, ¿vale? Realmente ahí abajo ya lo tenemos con los escalares despejados, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Xy sería alfa 1, vamos a ponerlo así, por 1 medio 0, más alfa 2 por 0, 1/3. Esta sería la ecuación paramétrica de partida para demostrar que cualquier vector genérico, arbitrario, se puede poner como combinación lineal de esos dos vectores. Entonces de aquí sacarías que x sistema asociado es 1 medio de alfa 1 y sería 1/3 de alfa 2. Entonces simplemente alfa 1 es 2x y alfa 2 es 3y. ¿Vale? Por eso tenemos estos dos escalares reflejados así, de esa forma, ¿vale? O sea que el sistema generador es un poco relacionado también con el concepto de envoltura lineal y con el concepto de vectores, de conjunto de vectores generadores que hemos visto anteriormente. Bien, bueno, pues el problema, la diferencia con el concepto de base es que S no tiene por qué estar formado por vectores linealmente independientes, es decir, un sistema generador puede estar formado por vectores linealmente dependientes, puede tener el número de vectores que sea, ¿vale? Nosotros estamos buscando el conjunto mínimo de vectores que generan un espacio vectorial. Entonces, para ello, ¿vale?, nos planteamos el concepto de base, ¿vale?, que simplemente pues es lo que hemos comentado ya, que es un sistema generador al que, quitándole los vectores que sean linealmente dependientes, es decir, los que sean combinación lineal del resto, pues obtenemos un sistema generador mínimo cuyos vectores son linealmente independientes. De esta forma, ¿vale?, aquí se recuerda el concepto de independencia lineal, ¿vale?, que depende del planteamiento de un sistema homogéneo para, viendo que si se ponen esos vectores como combinación lineal del vector nulo, pues los escalares que se obtienen son todos nulos. Luego simplemente, a partir del concepto de sistema generador,
que puede contener vectores linealmente dependientes o independientes, nosotros planteamos el concepto de base, que es un conjunto mínimo generador de un espacio vectorial cuyos vectores componentes son linealmente independientes. Ese es el concepto de base. Bien, pues a partir de aquí, y antes de ver ejemplos, un par de conceptos más, pero bueno, tienen que ver un poco, reflejar lo que hemos dicho, ¿vale? Bueno, pues todas las bases de un espacio vectorial son conjuntos con el mismo número de elementos. Recordad lo que hemos dicho al principio, que un conjunto de, lo que hemos dicho hace algunas transparencias, que un conjunto de vectores linealmente independientes tienen como mucho la dimensión de ese espacio vectorial, es decir, en R2 los conjuntos linealmente independientes, de vectores linealmente independientes están formados como mucho por 2 vectores. Luego las bases ya nos podemos adelantar un poco a cuántos elementos van a tener, ¿vale? Luego, fijaros ya que aquí lo vemos, el cardinal de una base, ¿vale? Se dice que un espacio vectorial, el número de elementos de un espacio vectorial es su cardinal, y entonces el cardinal de una base pues es la dimensión, por lo que hemos comentado anteriormente, de ese espacio vectorial. Es decir, si estamos en R2, el cardinal de una base es 2, si estamos en R3, el cardinal de una base es 3. Puesto que el máximo número de vectores linealmente independientes que pueden tener coincide con la dimensión de la base. Bien, luego la dimensión de un espacio coincide con esas dos cosas, ¿vale? El máximo número de vectores linealmente independientes que puede tener ese espacio y el mínimo número de vectores que puede formar un conjunto generador para ese espacio, ¿vale? Luego es un poco recalcar lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a ver ejemplos del concepto o de cálculo de la base de un espacio vectorial. Dígame. Cardinal es el número de elementos que tiene un conjunto. Ese es su cardinal. Número de elementos que tiene un conjunto. Otra cosa es la dimensión del espacio vectorial, ¿vale? La dimensión es ese, si tú estás aquí en R3, la dimensión es 3, quiere decir que los vectores están formados por 3 componentes, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que ese 3 interviene en, o está íntimamente relacionado con el cardinal de una base de ese espacio, según las definiciones, como hemos definido el concepto de base, y además también está relacionado con el máximo número de vectores que puede haber linealmente independientes en dicho espacio y el mínimo que debe de tener un conjunto generador para ese espacio. O sea, todo esto está ligado con el concepto de base y con la dimensión del espacio vectorial con el que estamos trabajando. Bueno, pues vamos a demostrar que ese conjunto que hemos llamado B, ¿vale?, es una base del espacio vectorial R3, ¿vale? Bien. Bueno, pues primero, para demostrar que es base, hay 2 pasos a seguir. Primero es demostrar que ese conjunto de vectores B es un sistema generador. Para demostrar que es un sistema generador es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Cogemos un vector arbitrario de R3 y lo ponemos como combinación lineal de los vectores que forman esa base. Bien, en este caso hemos denominado a los escalares C1, C2 y C3, ¿vale? Simplemente por cuestiones de diferencia de nomenclatura. También daría igual, en este caso es que al formar, aquí quizás hubiera quedado mejor en la transparencia poner alfa 1, alfa 2 y alfa 3, dado que las componentes están nombradas como A, B y C, pero bueno,
En definitiva, es un poco tenerlo en cuenta y ya está. Esta es la ecuación paramétrica que plantea un vector arbitrario como combinación lineal de esos vectores, ¿vale? Y de ahí surge ese sistema de ecuaciones asociado, y si lo calculamos, ¿vale? Si planteáramos sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, si planteáramos su forma matricial, lo resolviéramos calculando su forma escalonada reducida, es un sistema compatible determinado cuya solución depende, en este caso, de los valores de A, B y C que tenga ese vector arbitrario, ese vector genérico, ¿vale? Entonces, es un sistema compatible determinado, con lo cual cualquier vector genérico se puede poner como combinación lineal de ese conjunto de vectores, con lo cual, pues, se puede decir que ese conjunto de vectores es un sistema generador, generan ese espacio vectorial, ya que cualquier vector arbitrario se puede poner como combinación lineal de ellos, ¿vale? Bien, lo primero, una vez demostrado que es un sistema generador a partir de un vector arbitrario con componentes genéricos, pues lo que tenemos que demostrar es que esos vectores, si esos vectores son linealmente independientes. Bien, tenemos la posibilidad, fijaros aquí, de ponerlos en columnas y calcular su forma escalonada reducida. Aquí lo que puede liar un poco es el hecho de que hemos planteado la ecuación sin, hemos planteado la forma matricial sin la parte correspondiente a los términos independientes, sin el 0, no es exactamente la matriz ampliada, ¿vale? Si pusiéramos la columna de ceros, ¿vale? Veríamos que efectivamente la solución es la trivial, ¿eh? Entonces, bien, se demuestra que para poner esos vectores como combinación lineal del vector nulo, la única solución, en este caso es un sistema compatible determinado, solución única, la solución sería la trivial. Es decir, esta matriz de aquí, ¿vale? Borro por aquí arriba. Esta matriz de aquí realmente es esta, 1, 1, 0, 0, faltaría esta columna de aquí, ¿vale? 0, 1, 2, 0 y 0, 0, menos 3, 0. Lo digo por verlo mejor, ¿vale? Que en este caso, bien, demostramos, ¿vale? A partir del cálculo de la forma escalonada reducida de la matriz que representa ese sistema de ecuaciones lineales, obtenemos que los vectores que forman parte de este conjunto son linealmente independientes. No hay ninguno que dependa del otro. También vemos ya de primeras, fijaros que en el momento que nos planteen, como vamos a ver en el ejemplo anterior, el ejemplo siguiente, en el momento que nos planteen un conjunto de vectores que tiene más elementos que los componentes del espacio con el que estamos trabajando, ya sabemos, ¿vale? Si es que es linealmente dependiente, como va a suceder a continuación, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a representar aquí esto. Ahí está. Bueno, pues de esta forma, con el concepto de base, si yo conozco una base de un espacio vectorial, cualquier vector del espacio, como vemos en la transparencia, se puede expresar de forma única como combinación lineal de los vectores de esa base. Si yo tengo una base del espacio vectorial, ¿vale? Cualquier vector U, yo lo puedo poner como combinación lineal, van a existir escalares de esta forma, en general, de forma que, además ya veis que aquí lo relaciono el n con el número de componentes
con el espacio vectorial con el que estoy trabajando, yo voy a encontrar una serie de escalares, a sub 1, a sub 2, a sub n, de forma que cualquier vector lo voy a poder poner como combinación lineal de los vectores de esa base. Y además, a esos escalares, a sub 1, a sub 2, a sub n, los voy a llamar coordenadas de ese vector u objetivo en la base B. Si lo ponemos con un ejemplo, el vector objetivo u formado de R2, formado por las componentes 10, 2, es combinación lineal de esta base, V1, V2, de estos vectores que tenemos representados así, de esta forma. ¿Vale? Puedo encontrar dos escalares A1 y A2 con estos valores, de forma que ese vector se puede poner como combinación lineal de los vectores que en este caso forman esa base. ¿Vale? Es un conjunto de vectores que es sistema generador y a su vez son linealmente independientes. Entonces se dice que las coordenadas de ese vector u en la base con la que estamos trabajando son -2 y 6. ¿Vale? Es un concepto adicional, el concepto de coordenadas de un vector en una base adicional al concepto de base. Bien, y ya para terminar, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Ya faltarían los conceptos de subespacios notables de la matriz, que los comentaremos el próximo día. En este caso nos plantean, ¿vale? Tenemos ese conjunto de vectores que hemos denominado C en el espacio vectorial R4 de los vectores formados por 4 componentes de R4 y nos piden que estudiemos si ese conjunto de vectores son linealmente independientes y además que busquemos la base. Hay que decir, antes de que, bueno, ya estáis viendo además en el resultado, y además ya lo podíais intuir, que se trata de un conjunto que efectivamente son vectores linealmente dependientes, puesto que ya sabemos que el conjunto de vectores linealmente independientes de un espacio, como mucho, tiene que contener, en este caso si estamos trabajando con R4, tendrían que ser 4 vectores como mucho, y ahí tenemos 5. Luego por lo menos uno tiene que ser combinación lineal del resto. Bien, hay que decir, antes de ver el ejemplo, nosotros ahora vamos a ver un resultado, pero hay que decir que las bases no son únicas, ¿vale? Dentro de este conjunto puede haber varias bases, nosotros vamos a ver una de ellas, y tiene un poco que ver con eso a lo que estoy haciendo referencia durante toda la clase, que los vectores pues los ponemos como columnas de una matriz y los podemos trastocar, las columnas las podemos cambiar de orden. De hecho es un buen ejercicio que lo hagáis en casa, ¿vale? Que lo probéis incluso con una herramienta online que es sencillo, como habéis visto, además habéis visto varios ejemplos, y podéis un poco jugar con esto para entender mejor el concepto. Entonces ya sabemos, por esa condición de partida, que esos vectores son linealmente dependientes, y efectivamente, para comprobarlo, los representamos los 5 vectores, veis que los ponemos aquí como columnas de una matriz que hemos llamado A, ¿vale? Aquí tenemos los vectores puestos como columna, los hemos representado por orden. Si calculamos la forma reducida, forma escalonada reducida de esa matriz, aquí ya la tenemos directamente, vemos, ¿vale? Obtenemos este resultado, podemos decir que estos vectores son los que son linealmente independientes, ¿vale? Y que este, que representa la quinta columna, la columna que no ha aparecido con uno principal, es la que sería un vector dependiente del resto. Bien, pero esto no quiere decir que sea la única solución, como estamos comentando. De hecho, podéis probar a cambiar las columnas de orden y por lo que representa un sistema de ecuaciones lineales, daros cuenta que nosotros aquí realmente estamos representando vectores como columnas, no es un sistema como tal, ¿vale? No estamos buscando uno en concreto,
Sin embargo, al poner este como último, es el que estamos buscando como objetivo, ¿vale? En este caso, al ponerlos así, una posible solución, ¿vale? Hay otras. Una posible solución es, al representar la matriz de esta forma, con los vectores puestos en este orden, resulta que por el resultado que hemos obtenido, este vector, el correspondiente a la quinta columna, la que no tiene uno principal, es combinación lineal del resto. Se quitaría, ¿vale? Y entonces quedaría una posible base. Fijaros que realmente se podría decir esto, que 2 menos 1, 1 menos 1 es igual a 5 por el primer vector, 2, 1, 1, 1, menos 8 por el segundo vector, que es 1, 1, 1, 1, más 0, que no lo voy a poner, por el tercer vector, más 2 por el cuarto vector, que es 0, 1, 2, 1. Esta sería la combinación lineal que hemos obtenido en este caso. Entonces, si cambiamos las filas, ¿qué cambiamos? ¿La combinación lineal o el...? Sí, cambiar la combinación lineal. Tú no cambias las filas, cambias las columnas. Por ejemplo, si pones este, cambias el quinto por el segundo, ¿vale? Los cambias de orden. Entonces, el que pongas el quinto va a ser el objetivo que tú persigues, porque es la última columna es la de términos independientes. Sí, entonces obtendrás otro resultado, ¿vale? Con lo cual es lo que estoy comentando, que la base no es única, ¿vale? En este caso, para esta resolución, podríamos decir que una base, una posible base, sería la formada por estos vectores, puesto que hemos encontrado que este lo podemos poner como combinación lineal del resto, pero igual que este podemos poner otros, ¿vale? Puede haber otras bases. Y si cojo el resto, ¿vale? Siempre que quite un vector, si cojo el resto van a ser linealmente independientes, seguro, ¿vale? Con lo cual, tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta, lo revisaremos también el próximo día, recordaremos este concepto, ¿vale? Tenerlo en cuenta y ya digo, un buen ejercicio es que cojáis esta matriz, además lo podéis hacer, ya lo habéis visto, es muy sencillo en una herramienta online de Octave, o si lo tenéis instalado, si os lo instaláis, pues perfecto, en modo terminal se puede trabajar perfectamente, Linux, Windows, Mac, como queráis, ¿vale? Bien, pues trastocáis las columnas, las cambiáis de orden y podéis estudiar los posibles resultados. Y además comprobarlo, que es un ejercicio muy bueno, ¿vale? Para cálculo de bases de un conjunto de vectores que nos dan como partida, ¿vale? Bien, bueno, pues a partir de aquí ya nos queda la última parte del tema, que es estudiar, son conceptos más sencillos, los subespacios columna, fila y el subespacio nulo de una matriz, son conceptos sencillos, los veremos el próximo día, ¿vale? Y también trabajaremos con la última parte que nos queda, el último tema, que es la diagonalización y el polinomio característico, ¿vale? Esto es la última parte que nos queda, la terminaremos la semana que viene, día 22, día del sorteo de Navidad, ¿vale? Tendremos aquí la radio puesta también, por si acaso. Venga, nos vemos la semana que viene.